Damos gracias al Señor porque en realidad es un privilegio, pero también un gran desafío poder compartir la palabra del Señor. Así que yo voy a pedirle, si bien es cierto ya Miguel oró, pero le voy a pedir que me acompañe en oración porque realmente es un desafío muy grande siempre presentar la Escritura y mucho más un libro como el libro de Apocalipsis. Así que le invito a que cierre sus ojos, incline su rostro y el mismo Dios que inspiró este libro y toda la Biblia sea quien ponga en nosotros el entendimiento. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, este culto de alabanza, de adoración es para ti, oh Dios. Tú eres el centro de este culto, Padre. Y por eso, en esta hora rogamos que el poder de tu Santo Espíritu fluya con libertad, Señor. En cada vida, en cada mente, en cada corazón. Y si hay argumentos que se quieran levantar en nuestro corazón y que quieran oponer, lo declaramos sin poder por el poder de tu Santo Espíritu. Que sea el poder de tu Santo Espíritu quien nos abra el entendimiento espiritual para entender, comprender el mensaje de tu palabra. Amén. Siempre una de las cosas que menciono que es muy importante, es que lo importante es el mensaje, más que el mensajero. Obviamente el mensajero cumple un propósito, pero lo importante es el mensaje, y este mensaje es su palabra. El libro de Apocalipsis, como bien lo mencionaba hace un instante, es un libro, entendemos todos que un poco complejo, ¿no? De hecho, la gran mayoría de nosotros cuando mencionan Apocalipsis, es más, Hollywood ha hecho un trabajo espectacular para hacernos creer que cada que se hable de Apocalipsis es el fin, y que es la hecatombe y que es destrucción y que, ¿cierto? ¿Qué piensa usted cuando decimos que algo es apocalíptico? Inmediatamente usted piensa es de que se acabó todo, se destruyó, ¿cierto? Y vaya que ha hecho su trabajo bien Hollywood, porque en realidad nosotros los creyentes, los cristianos que tenemos la Escritura, que tenemos la revelación, cuando escuchamos la palabra Apocalipsis también pensamos inmediatamente, es la gran mayoría. Pero la palabra Apocalipsis no significa eso. La palabra Apocalipsis viene del griego que significa revelación. Es una revelación de Dios. Es una revelación que Dios transmitió por medio de uno de sus siervos. En este caso se le atribuye a Juan, el apóstol Juan, y le da una revelación, y hay que ver en qué condiciones estaba Juan para poder tener esta revelación, ¿no? En qué condición estaba la iglesia para poder recibir esta revelación. Yo no sé si algunos lo saben, pero ¿en qué condición estaba Juan cuando recibió esta revelación? ¿Saben ustedes? Exiliado, deportado, y estaba en una playa del Caribe, estaba en una isla, pero no como que ir a pasar vacaciones, como la gran mayoría de nosotros que hemos ido a las playas o a distintos lugares. No, estaba deportado y era una isla donde, en teoría, le habían mandado a que sufriese, Por lo tanto, la revelación que recibe el apóstol Juan a través de el ángel que Dios envió, lo aclara desde el inicio en Apocalipsis, ¿no? Hay mucho texto que vamos a estar repasando, así que más que poder compartirlo absolutamente todo, yo le desafío, hermano, para que usted pueda, una vez reciba este mensaje del día de hoy, sentirse desafiado a querer estudiar, instruirse en el libro de Apocalipsis. Yo honestamente les digo, llevo meses, hartos meses, tratando y obviamente pidiéndole a Dios que sea Él mismo quien
traiga a mí entendimiento, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de discernimiento. Un poco más adelante lo iba a mencionar, pero quiero, ya que lo mencioné, y doy gracias al Señor porque me ponía un poco a revisar todos los mensajes que se han compartido en lo que va corrido de este año, en estos 2 meses, y no cabe duda de que el Señor ha estado hablando, hermano. Los distintos hermanos que hemos estado compartiendo aquí, no nos hemos puesto de acuerdo en los temas, pero hay uno que tiene un propósito eterno, que efectivamente ha estado hablando acerca de estos distintos temas, a pesar de que no nos habíamos puesto de acuerdo de qué temas íbamos a mencionar. El hermano Miguel hace 8 días, no sé si usted recuerda qué fue lo que se mencionó, o lo que él compartió, lo que Dios compartió a través de él. Y es un poco eso lo que los quiero llamar, y a mí también, obviamente, a sentirnos desafiados, porque a veces no recordamos lo que Dios nos está hablando. Hace 8 días, justamente, él hablaba de discernimiento, que es importante que tengamos un discernimiento, y obviamente un discernimiento espiritual. Que entendamos los tiempos. Semanas atrás, el hermano José, ¿recuerdan qué compartió el hermano José? Acerca de la verdad, que conoceremos la verdad, quién es esa verdad, y que esa verdad nos hará libres. Y en fin, todos los mensajes estos que voy a mencionar un poquitito, el pastor Juan Carballo, hace un par de semanas, Dios nos habló a través del pastor Juan Carballo. A ver si recuerdan ustedes el mensaje del pastor. Bueno, nos acordamos de David y Goliat, ¿cierto? Pero ese no era el mensaje del pastor. El mensaje del pastor hablaba de que nosotros tenemos una lucha, una batalla, y que es en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿cierto, pastor? Todos esos mensajes, en realidad, al igual que este, hermano, se enrutan en una misma dirección, porque es el mismo Espíritu el que nos inspira. Amén. Y Apocalipsis no es diferente a ello. Apocalipsis, como bien mencionaba, es una revelación, y parte del libro de Juan en el capítulo 1, la revelación de Jesucristo, dice claramente, en el capítulo 1, y un poquito más adelante es lo que está aquí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La iglesia venía pasando dificultades en esos primeros años, en esos primeros siglos. Varios habían sido perseguidos y estaban siendo perseguidos. Yo creo, hermano, y tengo la certeza y la firme convicción de que la gran mayoría de nosotros no quisiera vivir esa época, porque en esa época hubo persecución. Y honestamente me cuestiono y cuestiono mucho acerca de varias posiciones que tiene hoy día muchos de la iglesia que quieren escapar de la persecución. Queremos una posición facilista y queremos que ocurra el arrebatamiento para huir de lo que viene. Pero es claro de que incluso los mismos apóstoles que estuvieron con Jesucristo, después de que partió el Maestro, y ya sabemos en las condiciones que partió Jesucristo, de manera providencial, no fue una muerte cualquiera, fue una muerte con la cual todos y cada uno de nosotros estamos totalmente y plenamente agradecidos, y estaremos agradecidos hasta la eternidad. Pero no basta sino saber que cómo murieron varios de ellos. No sé si usted lo sabe, pero el apóstol Pablo, de cuántas cartas escribió, estuvo muchos años preso. ¿Y sabe usted cómo murió Pablo? ¿No?
decapitado, le cortaron la cabeza. Y no fue solamente el apóstol Pablo, sino Santiago también. ¿Cómo murió Simón, Pedro? Crucificado. Y de alguna manera no quería él morir al igual que Cristo, sino boca abajo. Y muchos de ellos, varios murieron apedreados. Y así todo, nosotros no queremos que nos pase absolutamente nada. Cristo escribe este mensaje, esta revelación, esta palabra, estas cartas proféticas, un poco para dar ánimo a los hermanos que estaban viviendo esas circunstancias, y no solamente a estas iglesias que se mencionan aquí, sino que de alguna manera a todas aquellas iglesias que de una u otra manera tenemos ciertas similitudes con estas iglesias. Cristo escribe esta palabra profética, estas cartas proféticas, y le dice y da instrucciones claras a Juan para que a través de un mensajero le envíe a estas 7 iglesias en Asia Menor, en lo que hoy día es Turquía. 7 iglesias que forman como un circuito. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ahora uno se pregunta, ¿por qué solo esas iglesias? Pero si había otras iglesias, estaba la de Filipos, estaba la de Tesalónica, muchas otras iglesias. Pero también hay que entender que el Apocalipsis en gran parte es escrito en un lenguaje figurado. En un lenguaje figurado. Y que hay que entenderlo con el espíritu de revelación que nos permita entenderlo. Ahora, el espíritu de revelación está manifestado aquí, hermanos. O sea, la misma escritura nos permite entender y comprender muchas de esas palabras proféticas y esas figuras para poder entenderlas y comprenderlas. Pero no es algo fantasioso como tal o algo tipo Hollywood. Jesús quería animar y consolar a toda su iglesia, enviándole y dándoles una palabra profética sobre cosas que habrían de ocurrir. No solamente en el corto plazo para esas iglesias físicamente que existían, sino, como lo dice aquí el apóstol Juan, yo en el Espíritu en el día del Señor. Él estaba en el Espíritu y pudo recibir instrucciones directas de Jesús para dar este mensaje a las iglesias que estaban estando él en Patmos, escribirlas en un libro, porque da instrucción concreta y clara: escríbela, lo que ves, escríbelo en un libro y envíalas por medio del ángel a cada una de estas iglesias. Pero no solamente a esas iglesias, porque también entendiendo de que el Apocalipsis menciona y se repite, ¿no? Hay varios números y hay todo un misterio, una revelación acerca de que el número 7 tiene una connotación muy concreta en el libro de Apocalipsis, que habla de perfección. Dios es perfecto, hermanos. Amén. Él es perfecto. Y envía mensajes a estas iglesias y lo dice de manera clara el apóstol Juan ahí. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. A Juan Dios le permitió ver claramente en el Espíritu, ¿cierto?, algo que debía escribir y dar instrucciones a 7 iglesias. En Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El apóstol Juan dice que se volvió, porque la voz venía de atrás como un sonido fuerte de trompeta. Yo no sé si usted ha escuchado una trompeta acá atrás. Aturde, ¿cierto?
aturdía esa voz. No se podía, no se puede ignorar una voz de esa. Así como hoy día este libro debe aturdirnos a nosotros y prestar total atención porque no puede pasar desapercibida. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro. La misma escritura dice, ¿qué son los candelabros? La escritura dice claramente que los candelabros significan y simbolizan a cada una de las iglesias. Y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. En su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Llama la atención, hermanos, cómo en los evangelios, en todos los 4 evangelios, y en casi buena parte de la escritura, en casi ninguno de ellos menciona el aspecto físico de Jesús. Uno de los evangelios menciona que Jesús iba con ellos, pero casi en ninguno de ellos menciona el aspecto físico humano que tenía mientras estaba en tierra. Pero aquí Dios le permite y le revela a Juan cuál es el aspecto de aquel que está en medio de los candelabros, en medio de la iglesia. Hermanos, una de las primeras cosas que debemos rescatar y tener presente aquí es que Jesús está presente en medio de sus iglesias. Hermanos, Jesús está presente hoy aquí. Créalo, no lo ve físicamente, pero su presencia está en este lugar. Jesús habita en medio de su iglesia. Jesús se movía en medio de estos candelabros que significan sus iglesias. Pero no tenemos que pensar solamente de que en estas 7 iglesias Jesús está en medio de la alianza cristiana y misionera y de todas aquellas iglesias que de sana doctrina predican el nombre de nuestro Señor y Salvador único y suficiente, Jesucristo. Solamente, no me voy a detener mucho aquí, pero solamente basta ver cómo es el aspecto verdadero y real de Jesús. No como nos lo muestra Hollywood, ¿eh? Está vestido de ropas que le llegan hasta su cabeza, y sus cabellos son blancos como blanca lana. Sus ojos como llama de fuego. Si lo miramos a los ojos al Señor Jesucristo, veremos una llama que penetra, esa mirada que penetra, hermano. Jesús te puede ver y te conoce y te va a ver como con una llama penetrante a lo más íntimo de tu corazón. Jesús te conoce, hermano, y me conoce. Jesús también, sus pies son semejantes al bronce pulido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. No se puede ignorar la voz de Jesús. Cuando Jesús te habla de manera tal que tú entiendas. Hermanos, muchos que están afuera y que no creen en Jesús, no tienen los oídos tapados, los oídos espirituales tapados. Pero tú y yo que hemos venido a este lugar es porque hemos escuchado la voz de Dios, que nos llama, que nos invita, que nos dice, ven a mi casa. Y de su boca sale una espada aguda, como de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hermano. Dice el apóstol Juan entonces, ¿se me devolvió? Bienvenidos. Gracias.
De estas 7 cartas, yo no me voy a detener mucho en cada una de ellas, sino que un poco para que usted se sienta desafiado y las escudriñe y las estudie en casa, mediante la revelación que el Espíritu Santo de Dios, que Dios ha puesto en usted, pueda darle. Llama la atención que en estas 7 cartas que escribe, y que escribe, obviamente que le da el Señor a Juan, les dice en todas ellas: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y la Odisea, y se identifica quién la está escribiendo. A Éfeso le dice de esta manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. A la iglesia que está en Esmirna, el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivió. En Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, cuando le habla a Tiatira, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, a la iglesia que está en Sardis. En Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y la iglesia que está en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Recordemos que la iglesia no es este templo como tal. La iglesia eres tú y soy yo. Y a todos los que estaban en esta iglesia, Dios se les está manifestando y revelando de una manera. La pregunta es: ¿cómo se te está manifestando y se te está revelando a ti? ¿En qué aspecto de la persona, del carácter de Jesucristo se te ha manifestado a ti, se te está manifestando y se va a manifestar a ti y a la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Peñalolén? Lo cierto es que Jesucristo, algo está pasando técnicamente, Jesucristo le escribe una carta profética a través del Apocalipsis a Juan para que se lo lleve a su iglesia, a sus iglesias, a ti y a mí, que somos parte de su iglesia. Por eso es que en cada una de ellas, cuando termina el mensaje a cada una de estas iglesias, le dice con perfecta claridad. Parece que es el puntero, ¿no? El puntero es el que está haciendo de qué. Ya. No voy a hundir más el puntero. Le dice con perfecta claridad: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, escucha, oye hoy día. Y la palabra, cuando le dice oiga, es akouo en griego: escucha, entiende, obedece. Cuando aquí le está diciendo el Espíritu a la iglesia, a cada una de las iglesias, y a esta iglesia, y a ti que eres iglesia, y a mí que soy iglesia, hermano, presta atención, escucha, entiéndelo, obedece lo que te estoy por decir. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Lo primero que le dice a cada una de estas iglesias. Pero antes destacar que un poco, para retomar un poco algo que mencionó, no el mismo texto, pero que mencionó el hermano Miguel la semana pasada, que nosotros somos llamados a distinguir los tiempos que estamos viviendo. Está claro que mucha de la situación que está viviendo Chile en este minuto no es algo como que ocurrió porque tenía que ocurrir por raro. Dios, que es perfecto, a través de cada una de las circunstancias que nos toca vivir, que nos ha tocado vivir, que estamos viviendo y que vayamos a vivir, nos habla, hermano. Y quiere que tú y yo tengamos discernimiento
y tengamos entendimiento acerca de ese tiempo. El mismo Jesucristo se lo dijo y decía a la multitud: cuando ven ustedes la nube que sale en el poniente, vemos y decimos agua viene, y sucede. Yo recuerdo en Colombia, en Cali, yo soy de Cali, veía una nube gris, inmediatamente decía va a llover, y distinguía uno ese tiempo. Aquí no es tan fácil de distinguirlo, pero bueno, vemos las noticias y vemos, hoy dice que va a llover, bueno, entonces salimos con paraguas y nos preparamos, ¿cierto? Y cuando sopla el viento del sur, dices, hace calor y lo hace. Jesucristo les dijo claramente a los de aquella época: hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. Hermanos, de alguna manera esto también nos lo está diciendo el Señor hoy día a nosotros. Sabemos distinguir que estamos en verano y que luego viene ¿el qué? El otoño, el invierno y después la primavera, y sabemos distinguir eso. Pero ¿y cómo no sabemos distinguir los tiempos? Este tiempo que estamos viviendo es coyuntural, hermano. Tenemos que aprender a discernir y a distinguir el tiempo. Y la única manera de hacerlo es con el Espíritu. Pero la gran mayoría de nosotros nos tomamos los mismos conceptos que luego vemos por televisión. Porque pasamos más tiempo viendo la televisión que estudiando la Escritura. Pero si estudiamos la Escritura, vamos a distinguir más fácilmente los tiempos que estamos viviendo acorde a la Escritura. No acorde a los pronósticos del tiempo de los que dan el pronóstico en televisión. Y también lo decía el apóstol Pablo cuando le dijo a los que estaban en Éfeso: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. La única manera de entender cuál es la voluntad de nuestro Dios, hermanos, es conociendo la Escritura. Pasando más tiempo con la Escritura que con el televisor o frente a Netflix. Porque si tú pasas más tiempo viendo Netflix, tus conceptos van a ser acorde a Netflix. O más tiempo en el trabajo, entonces tus conceptos y tus pensamientos y tus preocupaciones van a ser más acorde a eso. O acorde a la telenovela del mes. Pero si nos llenamos de la Escritura, de la palabra, va a ser acorde a la palabra. Es así de simple, hermano. El Señor, miren lo que le dice a cada una de las 7 iglesias: yo conozco tus obras. Cada una de las cartas que escribe a cada una de las iglesias le dice: yo conozco tus obras. A una de ellas le dice: conozco tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, que has sufrido, que has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor sabe y conoce si tú trabajas arduamente, y no en la pega, sino en la obra de Dios. El Señor conoce lo que tú haces, hermano. El Señor le dice con claridad: yo reconozco, yo sé, yo veo, yo comprendo y yo entiendo. Esa es la palabra de lo que significa yo conozco en el griego. Yo comprendo lo que tú haces, hermano.
Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico, le dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Qué duro el Señor aquí. Algunos que se jactan y dicen, yo soy descendiente de Abraham y soy judío y soy privilegiado. Sinagoga de Satanás, le dice el Señor. Dicen que son judíos, dicen que son cristianos y son sinagoga de Satanás. Esto no lo digo yo, lo dice la Escritura y lo dice el Señor. A otra de las iglesias le dice, yo conozco tus obras y dónde tú habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Hay iglesias que les ha tocado vivir en una situación, ciudad, país, que viven en medio del pecado, hermano, en medio de narcotraficantes, en medio del crimen, en medio de violencia. Demos gracias a Dios que a nosotros no nos ha tocado vivir eso, pero no es garantía de que no nos vaya a tocar vivir. El que piense estar firme, hermanos, mire que no caiga, como dice la Escritura. A otra le dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Aquí le alaba harto. Yo conozco que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Otro que se jactaba de que tengo vida, tengo riquezas, tengo N cosas. Ojo, hermanos, que aquí le está hablando a iglesias, no le está hablando a incrédulos. Le está hablando a sus iglesias. Y a sus iglesias les está diciendo, conozco tu arduo trabajo, tu tribulación, dónde habitas, tu amor y servicio, pero también conozco de que tus obras y que tienes un nombre que vives, pero el Señor te dice claramente que estás muerto. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y por último le dice a otra de las iglesias, yo conozco tus obras y que ni eres frío ni caliente, tibio. Ojalá fueras frío y caliente. En algunos de estos aspectos no se predica esto, hermanos, porque es palabra dura, pero es palabra del Señor. Hermano, Dios te conoce. Yo no te conozco, hermano. Tú no me conoces, pero el Señor te conoce a ti y me conoce a mí. Y no solamente aquí lo que vemos físicamente, sino lo que haces a escondidas, hermano. Lo que haces cuando nadie te ve. Lo que haces cuando vas en el metro, cuando estás en el colegio, cuando estás en tu cuarto, Dios te conoce y conoce tus obras, hermano. Jesús tiene una mirada penetrante que ve claramente lo que otros no ven. Lo que otros no ven de mí, Jesús lo ve. Lo que otros no ven de ti, Jesús lo ve, hermano. Y Él conoce tus obras. Él sabe perfectamente lo que tú has hecho y lo que has dejado de hacer. Él sabe perfectamente de que hacías, pero ahora no haces. Él sabe que tenías un primer amor y que cuando le conociste, le amabas de tal manera que compartías y predicabas, de tal manera que te llenabas la Escritura. Hoy ni 5 minutos le dedicas a la Escritura, hermano. Perdóneme, hermanos, pero esto no lo estoy diciendo yo, lo dice el Señor y me lo dijo también a mí, por eso lo estoy compartiendo. Él conoce tus obras, hermano, y conoce las mías. Y como Jesús, Dios que es, hace un diagnóstico preciso y certero a cada una de sus iglesias.
te conoce, pero no solamente conoce y reconoce las cosas buenas, sino también las que no son tan buenas y que no son de su agrado. A todas y cada una de estas iglesias les hace un reconocimiento de aquellas cosas buenas, pero también le destaca y como buen médico hace un correcto diagnóstico. Un buen médico es aquel que cuando tú vas, antes de decirte usted tiene esto, tómese esto, no que me duele la cabeza, un buen médico no te va a decir tómate esto, sino, a ver, veamos, escuchemos el corazón, escuchemos los pulmones, escuchemos acá, allá, tomemos este examen, porque él no puede entrar dentro de tu cuerpo para saber qué es lo que pasa, pero Jesús sí. Y más que lo físico, puede llegar hasta tu corazón, a tus emociones, a tus actitudes, a la intención que tiene tu corazón. No de las muchas actividades que haces aquí, sino con qué actitud la estás haciendo. ¿La haces por cumplir una obligación o porque te vean o porque amas al Señor? ¿Qué diagnóstico tan certero hace el Señor? Yo doy gracias al Señor porque me ha permitido en este nuevo año, bueno, ya desde el año pasado, un poco volver a algo que me encanta, un poco lo acerca de un tema de consultoría. Y una de las cosas claves en consultoría es tener un diagnóstico. Antes de que decir haga esto, haga aquello, hacer un diagnóstico. El éxito está en hacer un correcto diagnóstico. Si el diagnóstico es certero, de seguro la solución que se presenta es buena. Pero el Señor claramente a cada una de estas iglesias le hace un diagnóstico certero y le dice, mira, a una de ellas, ¿no? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eres activista, haces muchas cosas en la iglesia, pero no lo haces con amor. Y le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete. Hermano, no se trata de que estés las 24 horas aquí haciendo N cosas, sirviendo en alguno de los ministerios, que se necesitan manos, hermano. Involúcrate, hay varios que ni se han involucrado en un ministerio. ¿Qué crees si el Señor le está llamando la atención aquí a miembros de una iglesia? La iglesia somos los miembros, a una iglesia que es muy activista, que hace muchas cosas. Y le reconoce eso, pero le dice, sorry, pero no estás pasando la prueba, porque la verdadera prueba es que la hagas con amor. Vienes a cantar, hazlo con amor. Vas a servir el café, sírvelo con amor. Vas a enseñar en la academia bíblica, sírvelo con amor. Con los niños, sírveles con amor. Con amor del Señor. Usted sabe, hermano, ¿por qué Dios le ama? A mí esa frase me caló hace varios meses ya. Y me hizo mucho sentido desde ese entonces, cala en mi corazón. ¿Por qué Jesús, Dios te ama? Hermano, yo no sé por qué Dios, inicialmente lo digo, ¿no? ¿Por qué me ama si yo estaba perdido? No merecía. Yo no lo merecía. Y no sé si tú, ojo, que ahí unos se jactaron de que Dios me ha bendecido mucho. Oye, no se trata de bendiciones físicas solamente. ¿Por qué Dios te ama? Dios ama al que ama a su Hijo. Si tú amas a Jesucristo, Dios te ama porque Dios ama al que ama a su Hijo. Como para ilustrarlo en algo más
Bueno, mi hija está pololeando y yo amo a ese niño, porque sé que ese niño ama a mi hija, un niño que ni conozco, pero lo amo porque ama a mi hija. ¿Amén? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? O sea, llego a amar a alguien totalmente desconocido, entre comillas, que no merecía mi amor, pero lo llego a amar es porque ama a mi hija. Dios te ama porque amas a su hijo. Si tú amas a Cristo con ese primer amor, de seguro Dios por eso te ama. Porque de tal manera Dios te ama que dio a su hijo. Por eso Dios te ama. De tal manera te ama que dio a su hijo, para que todo aquel que en él crea, aquel que crea en él y lo ama a él, no se pierda, tenga vida eterna. Pero por eso te ama y me ama a mí. Esta es una iglesia activista sin amor. Miren lo que le habla a esta iglesia activista, que se mueve mucho, que tiene muchos ministerios, que hace muchas cosas, muchas actividades, pero no había dejado su primer amor. Y le dice, arrepiéntete. Hermano, si tú eres activista, ¿qué tal con aquellos que ni siquiera hacen algo? Si le llama la atención Dios a esta iglesia que hace algo, ¿qué tal con aquellos de la iglesia que no hacen nada? Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Vaya qué duro, ¿eh? Hermanos, tú y yo sí estamos haciendo cosas, activismo, pero lo hacemos no por amor al Señor. Arrepiéntete, hermano. A otra de las iglesias le dice, oye, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano, no importa si tienes cáncer, si mueres, sé fiel hasta la muerte. Continúa siendo fiel a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Sigue siendo fiel hasta la muerte. No sé que tú hayas tenido que vivir, pero se lo digo, hermanos, yo he tenido que vivir algunas cosas dificilísimas, pero el Señor me ha inquietado a seguir siendo fiel. Tienes que seguir siendo fiel hasta la muerte, hermano. No te desanimes porque alguien te miró mal. Sigue fiel al Señor. Perdóname si en algún minuto no te atendí o no te saludé bien. Perdóname. Esta y la próxima, perdónamela. Pero sigue siendo fiel al Señor. A Él, fiel, hermano. A otra le dice, bueno, esto es una iglesia probada y perseguida. Dios quiera que no tengamos nosotros que experimentar eso. Pero si lo llegamos a experimentar, tenemos que seguir siendo fieles hasta la muerte, hermanos. Cuando tú llegas al Evangelio, hay muchos que van a ser perseguidos en sus trabajos, en su misma familia. Sigue siendo fiel, hermano. Así te persigan, te cuestionen, te critiquen. No temas. Vas a padecer, padécelo. Pero sigue siendo fiel. A otra le dice, te reconozco todas estas cosas buenas, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete,
pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Una iglesia mundana, hermano. Agradecería si pudiera prender esa luz de ahí. Juan, así puedo ver el reloj, que no me vaya a extender demasiado. No sé por qué se apagó. Ya, bueno, no, sino aquí tengo ahí sí, ahí sí. Una iglesia mundana, contaminada con doctrina. Hay que tener mucho cuidado con la doctrina, hermano. La doctrina. Aquí lo que se predica, por eso es muy importante que usted ande con su Biblia y luego, después de que se mencionó aquí, vaya y escudriñelo usted y corrobórelo usted en su Biblia, para que no haya oportunidad a que entre una doctrina incorrecta. Lo que se menciona aquí, no porque yo eventualmente lea de aquí un texto, pero si en algún otro momento se menciona algo que no corresponde, debe cuestionarlo, porque la doctrina falsa se involucra y se va metiendo muy cautelosamente, hermano. En esta iglesia habían permitido que entrara una doctrina errónea, y a esta iglesia Dios le dice: arrepiéntete. A otra le dice: pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dios, a través de Jesucristo y a través del apóstol Juan, le escribe a esta iglesia y le dice: eres una iglesia demasiado tolerante y complaciente, y permites que penetren cosas del mundo y cosas que no corresponden, al punto tal que seducen a aquellos que predican y que son siervos del Señor. Obviamente no nos vamos a detener en cada uno de los mensajes de la iglesia, porque cada mensaje a cada iglesia requiere un sermón, una prédica, cada una, de manera particular. A la siguiente le dice: sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué triste, hermanos, cuando convocamos una vigilia y solamente vienen entre 10, 15 hasta 20. Aquí Dios le está diciendo: estás dormida, iglesia. Vigila. No te quedes dormida. Los tiempos actuales, difíciles, complicados, requieren que estés alerta. Eso significa la palabra vigilar, estar alerta. Cuando haya vigilia, ven, porque tenemos que vigilar. No nos durmamos, estamos como dormidos. Arrepiéntete. Lo poco que tienes, guárdalo y arrepiéntete, te dice la escritura. Dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Perdón, yo me adelanté al mensaje la siguiente. Y hasta le dice: retén lo que tienes, porque viene una prueba que viene sobre el mundo entero. Hermanos, viene una prueba sobre este mundo. Y solo el Señor puede guardarnos, pero seremos probados pronto.
No lo digo yo. Yo creo particularmente, y eso con todo respeto, hay una posición de que no es tan cerrada, pero de que muchos escaparemos con el arrebatamiento. No voy a entrar en controversia, en discusión ahí, pero lo que sí creo, hermano, es de que vienen tiempos muy complicados y muy difíciles y que tú y yo tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Firmes. Si es su voluntad, Él es soberano para hacerlo. Si quiere llevarse a alguno o si quiere mantenernos hasta su venida, su segunda venida en poder y en gloria, es su voluntad, Él es soberano para hacerlo. Pero no podemos tener una posición tan facilista. Miren lo que le está diciendo aquí a las iglesias y que te está diciendo a ti que eres iglesia y a mí que soy iglesia. Arrepiéntete. Él ve tus obras, pero casi en todos. Aquí yo creo que ninguno podemos sostenernos porque hay algo que el Señor no le agrada de mi comportamiento y de tu comportamiento. Y el último, cuando le dice, tú eres una iglesia tibia. Yo te aconsejo que compres de mí oro fino, refinado, sin impurezas. Unge tus ojos para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Desafortunadamente, en mucho tiempo, en muchas iglesias han usado este texto para hablarle a los incrédulos. Pero aquí, esta palabra, en el contexto se la está diciendo Dios a una iglesia, no a incrédulos. El Señor está a la puerta. Él es el que tiene que estar adentro, pero a veces no lo dejamos entrar. Arrepiéntete, iglesia. Arrepintámonos, iglesia. ¿A cuántos les hemos cerrado la puerta? Juzgándolos, criticándolos. Arrepiéntete, hermano. Para tratar de resumir de alguna manera a todas y cada una de estas iglesias y a nosotros como iglesia, el diagnóstico, el remedio, el tratamiento que Dios nos da y nos dice frente a todas esas pocas cosas que ha encontrado y que de seguro encontrará el Señor en esta iglesia y en ti como iglesia. Arrepiéntete y actúa. Sé fiel hasta la muerte. Vigila y guarda lo que tienes y lo que Dios te ha dado. Ese es el diagnóstico. Está claro, como en la misma escritura lo ejemplifica en varias partes, el atleta para poder vencer tiene que prepararse. Nadie puede correr la milla o los 100 metros planos si no se prepara. Si no, pregúntale a Usain Bolt. Dios lo ha dotado de ciertas características, pero tiene que prepararse. El que piensa estar firme, mira que no caiga, corre la carrera. No se trata, la vida cristiana, hermano, no se trata de que ya empezaste, sino de que termines bien. No que llegues primero, pero que llegues. La vida cristiana, hermano, no es fácil, pero continúa corriendo. El apóstol Pablo decía, no es que pretenda yo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Amén. Prosigue, hermano. O también el sembrador. Recuerden que el Señor mismo, el Señor Jesucristo predicó acerca del sembrador y dijo, bueno,
Yo soy el sembrador y que reparto la semilla. Y la semilla, alguna cae, ¿cierto?, en el camino. Estos son los que oyen la palabra, pero no la entienden. Dios quiere, hermanos, que tú estés entendiendo esta palabra. La palabra cae en tu corazón, ese es el terreno, en tu corazón, en mi corazón. Pero si no la entiendes, preocúpate, hermanos, porque es como esa semilla que cayó junto al camino y el enemigo la arrebató. No permitas que esa palabra que se predica aquí sea arrebatada durante la semana, hermanos. Y no lo digo por esta, sino por la que Dios habló a través del pastor Juan Carballo semanas atrás, la que habló por el hermano Miguel la semana antepasada, la que habló por José Aracena, la que habló por Felipe hace unas semanas atrás, la que habló por medio del pastor al inicio de año. No permitas que esa palabra quede junto al camino, hermano. O aquella palabra que el sembrador sembró y cayó entre pedregales, pero las aflicciones y la persecución hicieron que no diera su fruto. Hermano, puede que vengan persecuciones, puede que te persigan, te cuestionen en tu trabajo, en el vecindario, en el edificio, en la relación en la universidad, en el colegio. No permitas que esa palabra se pierda, hermano, sino que esa palabra dé fruto en tu corazón para que otros puedan ver el fruto y puedan sentir la presencia del Señor mediante el amor que les expresas y les manifiestas. O que no caiga entre espinos, porque la que cayó entre espinos fue como aquella palabra que el engaño de las riquezas de este mundo hicieron que no diera fruto. Y para concluir, bueno, no quise mencionar la del guerrero, pero claramente estamos en una batalla. El mensaje, el título de este mensaje fue al que venciere. Y todos queremos la corona, queremos la copa, queremos levantarla y decir, qué bueno que la ganamos. Pero corre la carrera, hermano. Tienes que correrla. No hay premio si no hay lucha. El guerrero que no enfrenta la batalla no puede decir que venció. Hermano, Jesús, el mensaje que envía Jesús a estas iglesias, les dice, yo conozco tus obras, sé que no las has pasado bien, sé que te han perseguido, sé que te han atribulado, que has trabajado arduamente, que te sacas la mugre, como dice un buen chileno. Pero tengo unas cosas contra ti. Tu obra no está, arrepiéntete, sé fiel hasta la muerte, sé vigilante, ora. Doy gracias al Señor porque ya hay un grupo de unas 5 personas fieles que a las 10 de la mañana están orando aquí, hermano. ¡Cuán glorioso sea la gloria para el Señor que hubiese más! No porque yo lo invito, sino porque el Señor te está desafiando a que vengas, no te quedes dormido. Ven a orar, vigila. Cuando haya una vigilia, ven a orar. O aún en tu casa, en tu hogar, si estás inquieto en la noche, en vez de sentarte a ver y quedarte dormido viendo Netflix u otra cosa, ora, lee la Escritura, escudriñala y busca hacer que ésta transforme tu vida y la mía. Hermanos, vencer es un tema importante en Apocalipsis, al punto tal que se menciona en los capítulos 2, 3, 5, 15, 17 y 21. Cerca de 7 capítulos en los cuales Jesús
habla que es importante vencer, hermanos. Y para vencer hay que correr la batalla, prepararse, correr la buena batalla, sembrar, continuar sembrándolo. El sembrador no siembra ahí y luego no regresa y viene a recoger el fruto más adelante. Tiene que cultivarlo, tiene que cuidarlo. Día a día echarle agua, abono, lo que sea necesario. Sigue cultivando ello. Y ponerte la armadura de Dios con el que puedes enfrentarte. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, hermano, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vístete de toda la armadura de Dios. Vístete. El Señor no te dice, yo te voy a vestir. Tú tienes que hacer tu parte. Vístete. Ponte el casco de salvación. Toma el escudo de la fe. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ciñe tus pies con el apresto del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio de Dios. Y predícalo a tiempo y fuera de tiempo. No pares, hermano. Porque al que venciere, Dios le dará a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. No importa si morimos ahora, hermano. De hecho, con este cuerpo no heredaremos la vida eterna, hermano. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna, porque es un cuerpo que se enferma, que se envejece, que muere. No nos aferremos tanto a esta vida, hermano. Mientras el Señor nos la otorga, vivámosla, pero vivámosla a su servicio. Pero no te aferres tanto a esta vida. Si el Señor quiere que partamos, partiremos. Pero el Señor, al que venciere, le promete, no sufrirá daño en la segunda muerte. Porque hay una segunda muerte, hermano. Eterna. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Hermanos, tú sabías que aquí yo me llamo Walter, pero mi verdadero nombre lo conoce el Señor y lo voy a conocer yo. Mi nombre, lo decía esta mañana en el grupo con oración, mi nombre significa, Walter significa guerrero, aquí en esta tierra, pero ese no es mi verdadero nombre todavía ni lo sé, pero es el verdadero nombre de mi carácter delante de Dios. Y tú tienes un nuevo nombre, hermano, y Dios te dará ese nombre escrito en una piedrecita. Nadie conoce ese nombre sino el que lo recibe. Al que venciere le daré autoridad sobre las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Qué curioso, hermanos, que aquí hable de que el nombre podría ser borrado del libro de la vida. Lo dice la Escritura, ¿eh? No lo digo yo. O sea, yo lo estoy diciendo, pero porque lo dice en la Escritura. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No te avergüences de confesar el nombre de Cristo allí donde estás, porque si no lo niegas, Él no te negará delante del Padre y delante de sus ángeles. Eso lo dijo el Señor.
Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Al que venciere le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vencer es un tema relevante, hermanos, para el Señor. Haya pues en ti, hermanos, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y por lo cual Dios le levantó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo levantó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, eso mismo nosotros tenemos que tener ese sentir para vencer. Humillarnos. Rendirnos, arrepentirnos. Vigilar. Y ser fiel hasta la muerte. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Hermano, póngase en pie, incline su rostro.